Muy bien, vamos a orar, que el Señor nos hable. Ese tema, la verdad, yo no pensé que el tema de la esperanza, como les decía otras, fuera tan pertinente para cada uno, para la realidad que vivimos y sobre todo, cómo la palabra nos anima a crecer en la esperanza. Y este texto que vamos a estudiar hoy tiene muchísimo que ver con eso. Entonces, que el Señor nos hable. Señor, gracias te damos por esta mañana, por la lluvia, que es igual una muestra de tu fidelidad, oh Dios. Seguramente para algunos quizás es aburrido, pero para otros es una bendición, como aquellos que siembran y esperan, Señor, ver sus cultivos progresar. Gracias, Señor, porque tú eres fiel en todo, y así como dice tu palabra, que como desciende la lluvia sobre la tierra y da fruto, igual tu palabra, Señor, desciende para dar fruto. No vuelve vacía, y te agradecemos. Señor, queremos esta mañana hablarte, Señor, escucharte. Tanta gente, Señor, que quiere tener esperanza. Nosotros mismos, en alguna área de la vida, anhelamos, Señor, esa esperanza. Esa espera que nos, como decía Zuli, nos va formando el carácter, como dice Pablo allá en Romanos, como nos va formando la paciencia, la perseverancia, para que podamos ser aquellos que se parecen a Jesús en la perseverancia. Señor, háblanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como digo, hay mucho que hablar y vamos a demorar muchísimo. Y la verdad no es que vamos a ser reiterativos, hoy vamos a hablar un poquitico diferente, pero tiene que ver con la esperanza. Seguramente muchos de los que estamos aquí diríamos, yo quiero tener esperanza de que se haga ese negocio, de que se haga ese trabajo, de que el matrimonio se arregle, de que, bueno, cuántas cosas, ¿no? Muchas, de que la realidad de este país por lo menos mejore, bueno, tantas cosas que queremos tener esperanza. Pero también quiero que piensen en cuánta gente, ahora quizás una sola, pero yo sé que son muchas, a su alrededor que también necesitan tener esperanza. Mucha gente, seguramente, porque no tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? En Romanos 15:4, no es el texto que vamos a estudiar, pero tiene como base para nosotros, dice así, hablando de la esperanza. Romanos 15:4 dice, tales cosas, dice Pablo, se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿Cuál es la fuente de la esperanza? No. Por favor, volvámoslo a leer. No es lo que dice. Y las Escrituras nos... Bueno, de alguna manera, dejémonos. La fe en las Escrituras, está bien fácil. La fe en la palabra, que es muy importante por lo que vamos a ver ahora. Es muy importante. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Ahí es clarito, ¿no? Simplemente dice, y quiere que recordemos que la fe, la fuente de la esperanza nuestra, la esperanza cristiana, la encontramos en la palabra de Dios. En las Escrituras. Ahí está. Si por alguna razón usted encuentra con alguien que quiere tener esperanza, que desea tener esperanza o recuperar la esperanza para algo en su vida, ¿qué tiene que hacer usted? Guiarlo a la palabra. No es más. Es allá. Usted no le puede dar falsas esperanzas de que yo declaro que eso no va a ser así, que decreto que eso no. Usted tiene que llevarlo a la Escritura para que la persona se encuentre con lo que Dios quiere para él, porque esa es la fuente de la esperanza. Si alguien nos pregunta entonces cómo tener esperanza, debemos nosotros llevarlo a que busquen la palabra. Muchos hoy en día evitan el trabajo de buscar en la palabra y de leer la Biblia. ¿Y saben qué se están apoyando? En la inteligencia artificial. Dígame tal cosa, ¿no? ¿Qué debo hacer según la Biblia tal cosa? Consultan eso, porque es una herramienta que está ahora muy de moda, ¿no? Ahora, eso no está del todo mal. El problema es cuando se confía demasiado en esa herramienta. Escuchaba una conferencia estos días, y que pronto, si alguno la quiere escuchar, se la envío, de un pensador, yo no sé, es judío, no es cristiano, Yuval Noah Harari se llama él, una persona de las más escuchadas en el mundo, que dio una conferencia sobre la inteligencia artificial en Davos, Suiza. Muy interesante, decía este hombre en la conferencia sobre inteligencia artificial,
que dice que es un agente, la inteligencia artificial, un agente muy creativo y que tiene capacidad de mentir y de manipular. Increíble. Dice, es una herramienta, pero no es cualquier herramienta. Porque dice, y él tomaba un ejemplo, decía, un cuchillo es una herramienta, que usted lo puede usar para cortar carne o para asesinar a alguien, decía. Pero el cuchillo depende de usted. Dice, la inteligencia artificial es un agente que no solamente puede hacer cortar carne, sino que también puede decidir asesinar a alguien, dice. Ella misma, solita. Ahora, eso para nosotros suena como raro, pero es parte de lo que estamos aprendiendo. Yo no sé mucho de eso, les digo, pero estoy aprendiendo, porque lo que más me llamó la atención fue esto que viene adelante. Decía el hombre, cualquier cosa que se cree o se exprese mediante palabras, decía él, sean las leyes, sean los libros o sea la religión, será asumido y dominado en algún momento por la inteligencia artificial. Nuestra fe son palabras, es esta palabra, que claro, está acompañada por la creencia que tenemos nosotros, pero son palabras, ¿no? La religión se constituye mediante palabras, la mayoría sobre libros sagrados. Y decía este hombre, por ejemplo, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo tenemos la base en libros sagrados. Para nosotros es este, ¿no? Los cristianos nos fundamentamos en lo que nos dice la Biblia, le otorgamos la autoridad suprema a la palabra allí escrita y no a las personas, que es la gran diferencia que tenemos con la orientación católica. Para ellos tiene el mismo peso la palabra que la tradición de la iglesia. Para nosotros es la palabra 100%, solo palabra. Entonces dice él, a través de nuestra vida leemos y aprendemos de la palabra, todos los días de la palabra de Dios, escritas en la Biblia. Cada día uno lee cosas nuevas. Yo a veces pongo esta mañana, me encontré un versículo y se lo puse ahí, y esto es maravilloso, y tengo otro ahí que también me habló el Señor en ese mismo capítulo de Jeremías. Pero vamos todos los días aprendiendo cosas nuevas y recordamos otras cosas nuevas, dice. Pero aunque la leemos todos los días y la memorizamos todos los días, no podemos recordarlas todas. Recordamos algunas cosas, no sé, y eso que antes memorizábamos más, decía, no, está el versículo, está el capítulo, ahora dice, no, yo no me acuerdo dónde es que es, porque antes subrayábamos la Biblia, ahora usted no subraya nada, usted ni tiene en papel la Biblia, ¿no? Y mire lo que decía este personaje que me impresionó, dice, la inteligencia artificial sí puede memorizar toda la palabra con facilidad y convirtiéndose en el mayor conocedor de nuestro libro sagrado, y el riesgo es que lo use mal o lo use para manipular. El mayor conocedor de la Biblia hoy en día, ¿saben quién es? La inteligencia artificial. Pregúntele lo que sea y le dice cualquier cosa. Ahora, ese panorama nos debe llevar a nosotros a depender más de la palabra. Si usted dependía de la palabra, tiene que depender más de la palabra. Estudiarla, escudriñarla, memorizarla, enseñarla, como vamos a ver ahora, para tener esperanza y para guiar a otros que no tienen esperanza a que la recuperen y adquieran esperanza. Si nosotros no lo hacemos, la inteligencia artificial tomará nuestro lugar y no podemos permitir que eso suceda. Si nosotros no lo hacemos, lo hace la inteligencia artificial, y si no lo hacemos, sucede lo que sucedió esta semana. Sale cualquier ignorante a hablar babosada sobre Jesucristo. Y nosotros nos indignamos, ¿no? ¿Y por qué nos indignamos? Por lo que dijeron de Jesús, pero ¿por qué nos indignamos si sabemos que no es cierto? Digamos indignarnos de que hay ignorantes como estos que hablen eso y nosotros no lo sabemos. Eso sí nos debe indignar. Que nosotros no sabemos y como que decimos, ¿será que sí tiene razón? Habrá mucho ignorante que hable babosada sobre Jesús, pero nosotros que sabemos, tenemos que hablar. Cuando los ignorantes hablan, los sabios no se pueden quedar callados. Eso es muy importante. Hoy estudiaremos entonces un ejemplo de cómo las Escrituras fueron escritas para brindarnos esperanza cuando la hemos perdido o cuando la estamos buscando. Un texto muy conocido y muy bonito que siempre me inspira. Hechos capítulo 8. Muy interesante. Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Felipe estaba en Samaria, después de que matan a Esteban,
En Jerusalén, todos los cristianos salen despavoridos, se atomizó el cristianismo y se vieron obligados a ir a muchos lugares y el cristianismo llegó a muchos lugares porque les tocó así. De otra manera estaban contentos ahí en Jerusalén. Y entonces Felipe fue llevado a Samaria. Pero estando en Samaria, dice, el ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Versículo 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó y corriendo, me gustó esto, corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees, lo que está leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entender a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguno más? Entonces, comenzando con esta misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que se tuviera el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Hasta ahí está bien. Una historia interesantísima que tiene que ver con alguien que lee la escritura pero que no la entiende. ¿Cuánta gente encontramos que lee la escritura y no la entiende? ¿Por qué? Porque no hay quien la explique. Lucas, el autor del libro de los Hechos, relata este suceso, como decía ahora, que llevaba a los cristianos de Jerusalén a muchos lugares después de la muerte de Esteban. Y Felipe entonces va a Samaria y luego es llevado por el Espíritu Santo a el desierto que va hacia Gaza. Y ellos van a transmitir esperanza donde el Señor los envíe, como le sucedió a Felipe. Él sale de Samaria. Si usted lee en el texto, la primera parte del capítulo 8 van a encontrar que en Samaria todo era grande. Grandes milagros, grande gozo, grande multitudes, todo era grande. Pero el Señor los lleva por el Espíritu a un lugar desierto para darle esperanza a un hombre desesperanzado. Veamos primero un hombre sin esperanza, como mucha gente que está a su alrededor, mucha gente. Y noten esto, este hombre solamente le dijo a Felipe que no entendía. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor que anda sin esperanza no nos dice nada de nosotros? Y ahí está de pronto, ¿a dónde es que el Señor te manda a ti para que alguien te diga estoy sin esperanza? Y solo espera que tú, déjeme orar por usted y no más, quizás. Hay mucha gente, hombres y mujeres a nuestro alrededor, que andan sin esperanza como este eunuco. Y así como Felipe, el Señor nos lleva para que vayamos y darles esperanza. Un hombre que tiene varias cositas interesantes, ¿no? Va por el desierto. ¿Cuánta gente a su alrededor no va por el desierto o está en desierto? Mucha gente, en su economía, en sus emociones, en su matrimonio. Y este hombre lee pero no comprende. Es un hombre, no tiene esto tan increíble, es un hombre con poder, con posición, con autoridad y con riqueza. Pero nada de eso le permite comprar la esperanza. Usted mira, ¿cómo sabemos que está sin esperanza? Ya vamos a ver por qué. No alcanza, no puede tener lo que anhelaba él, no lo puede tener. Y como les decía, piensen en cuántas personas se cruzan en nuestro diario caminar en el desierto y sin esperanza. Miles. Yo quiero animarlos a que identifiquen por lo menos una persona. Debe haber muchas más, pero identifiquen una, ¿no? Es un hombre
que es convertido al judaísmo, que había venido desde varios miles de kilómetros. Yo no sé cuántos de ustedes se ubican en el mapa entre África y Jerusalén, Israel, pero África queda abajo de Egipto, Etiopía. Tenía que atravesar todo Egipto o por el Mar Rojo para llegar hasta allá, por Arabia. Era lejos, la cosa era lejos. Y él había venido desde Etiopía a adorar en Jerusalén, porque se había convertido al judaísmo. Muchos kilómetros había venido. Y había venido al templo para adorar al Señor. Como era su costumbre, como era la costumbre de los que eran judíos ahora, como el que se había convertido al judaísmo. Pero regresa en su casa, en su carruaje frustrado. Porque aunque tenía poder, influencia y riqueza, no pudo entrar al templo para adorar porque no se lo permitieron. Ustedes dirán, ¿cómo sabemos eso? Sencillo. Los judíos tenían varios filtros para la gente que venía al templo. Los que no eran judíos de nacimiento tenían un filtro y decía, hasta aquí entra usted. Dicen que había unos letreros que decía, si usted cruza esta puerta, por cuenta y riesgo suyo, porque usted puede morir porque lo apedreaban. Y peor cuando, bueno, yo no sé cómo sabían esto, no me pregunten, pero cuando ese eunuco, menos todavía. Porque un eunuco era una persona indeseable que cualquiera que se sentaba con él se contaminaba. Este hombre vino de lejísimos al templo a adorar, pero se devolvió con su carruaje, con su riqueza, con su poder, con su autoridad, porque allá no lo dejaron entrar. ¿Usted se imagina eso? Piense usted, en alguna parte no lo han dejado entrar a usted, lo han sacado, que dice, de mejores lugares me han sacado, ¿no han dicho eso? No, él no dijo eso, porque él venía a adorar, él entendió que era importante y venía a Jerusalén a adorar, pero no pudo entrar allá, no pudo entrar. Iba ahí. Podemos imaginarlo aburrido, frustrado, ¿no? Su condición de gentil no le permitió el acceso hacia cierto punto del templo, y siendo eunuco tampoco podía ingresar porque podía contaminarlos. Incluso, como vamos a ver ahora, Felipe tuvo que cruzar una frontera cultural, porque como judío sentarse o arrimarse junto a un eunuco era contaminarse, y un judío no podía hacer eso jamás, pero él lo hizo. La ley decía que los eunucos eran impuros y que quien se juntara con ellos se contaminaría. Él nunca podría ingresar al templo a adorar, nunca podría hacerlo. Aunque hubiera querido, tuviera todo el poder, nunca hubiera podido entrar al templo, nunca. Así con riqueza, con autoridad, nunca, ¿no? Y a esas personas sin esperanza, esas que el Señor nos presenta a nosotros, para que les guiemos a que recuperen la esperanza. Por eso Felipe está allí. Felipe es un discípulo como nosotros, quien después de experimentar toda la grandeza, lo que llamaríamos hoy en día el avivamiento en Samaria, lean la primera parte de Hechos, todo era grande, milagros, eso hacían milagros por contrato, era increíble, ¿no? Grandes conversiones, gran gozo. Él vio el poder de Dios en Samaria como nunca. Es curioso, porque hoy en día la gente dice, el Señor te promoverá a un nivel más alto. ¿No han dicho esto? Yo escucho predicadores. Te va a promover el Señor a los que son mejores como Felipe. Los envía al desierto. A Felipe lo promovió al desierto. Uno diría, uy Señor, por favor, no me va a promover al desierto porque es que Felipe allá era más útil para el Señor que en otro lugar. De Felipe aprendemos que para transmitir esperanza debemos ser obedientes para ir donde Dios quiere que vayamos, a encontrar a los que no tienen esperanza. Vuelvo a les digo, mucha gente sin esperanza a nuestro alrededor, ¿no? Y quiere que como Felipe vayamos y le brindemos esperanza a esa persona. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Y qué hago yo, Señor? Yo no sé. Lea la Biblia, léale algo, como él encontró y le dio esperanza. Felipe, les decía, traspasó varias barreras. Una, la geográfica. Él estaba al norte de Samaria y se vino al desierto. Yo no sé, si yo fuera el Señor, pero ¿cómo vas a sacar de allá? ¿No? Dice que cuenta todos los milagros que hacíamos allá. ¿A dónde voy al desierto? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Con uno solo? Si es que en Samaria hay multitudes, Señor. La otra es la cultural, como decía ahora, y la social, con un eunuco. Y además, cuando dice que Felipe se subió al carro,
yo tengo la seguridad de que Felipe jamás en su vida se había subido a un carro. Porque no todo el mundo tenía carro. Los ricos, como este hombre. Y para él subirse, afortunadamente estaba en un desierto, y si me ven, que es un eunuco, y en un carro de un impío, por favor, ¿no? Salir de Samaria para Felipe significó una pérdida, porque ahí estaba disfrutando de todo el poder de Dios. Pero él fue porque Dios le dijo, vaya, porque hay alguien sin esperanza. Y por eso les decía ahora, identifiquen a alguien sin esperanza a su alrededor. Para Felipe ir al desierto no significó ninguna promoción, ningún ascenso ministerial. Fue un descenso, de hecho la palabra dice, descendiendo al desierto, dice. Las palabras en la iglesia, en la Biblia, descender son tremendas, ¿no? A un lugar desierto. Subirse al carruaje, también. Correr el riesgo de contaminarse, porque eso ya era creyente en Jesús, pero seguía teniendo su tradición judía. Y sentarse con un eunuco, por favor, un hombre impuro. Además, Felipe era un hombre humilde, como todos los cristianos de la primera iglesia. Pero él sabía que para transmitir esperanza había que estar donde Dios quería que estuviera. ¿Tú estás donde Dios quiere que tú estés? ¿Recuerdan cuando estudiábamos de los magos que vinieron? Siguiendo una estrella, porque querían estar donde estaba Jesús. Nosotros tenemos que estar dispuestos a llevar esperanza a mucha gente. Lo segundo que vimos ya es la fuente de la esperanza. Un hombre sin esperanza que va leyendo aquello que, como dijo Pablo, fue escrito para que tuviéramos esperanza. Lo único que nos lleva a recuperarla es esto, la escritura. No hay otra manera, ahí no hay otra cosa. No la venden en cápsulas, no la declaran, nada de eso. Es a través de la escritura. Eso lo dice Pablo ahí en Romanos 5. La escritura nos da esperanza. Y si es así, tenemos que aprenderla, a leerla. Tenemos que volvernos diestros en la escritura. Porque si no, otros lo van a hacer. Y va leyendo al profeta Isaías, que es muy interesante, ¿no? Pero no entiende lo que lee. Y Felipe, como debemos hacer nosotros, los que transmitimos esperanza, toma la iniciativa y le dice, ¿y entiendes lo que lees? No hay que esperar que nos digas que no entiendo, venga, me explica. No, tú tienes que tomar la iniciativa y decirle, ¿tú entiendes? ¿Quieres saber qué es lo que está leyendo? Yo te explico, ¿no? La respuesta es clara. ¿Cómo voy a entender si no tengo quien me explique? ¿Cómo va a encontrar esperanza si no entiende lo que lee? Puede leer la escritura, pero necesita de otro que se la explique. De otra manera no puede ser. Otro que lo guíe a encontrar esperanza. Y otra vez, como les decía, no lo podemos dejar a la inteligencia artificial, y menos a los ignorantes que abren su boca para hablar babosadas sobre Jesús. Eso nos toca a nosotros. Estaba hablando con mi esposa ayer, que estamos ella y otras chicas organizaron todo el currículum de los cursos que queremos dar de la escuela para que crezcamos en el estudio de la palabra. Y nos van a decir más adelante. Felipe sabía que la fuente de la esperanza era la escritura. Ellos lo sabían, siempre lo supieron. Porque la esperanza, a diferencia del optimismo, bueno, hemos hablado de esa diferencia, la esperanza, a diferencia del optimismo, que mira para adelante dejando a las probabilidades del azar, que las cosas puedan salir bien, dice el optimismo, la esperanza cristiana no se basa en la circunstancia, la esperanza cristiana se basa en una persona. Eso es muy importante. Y no en las circunstancias. De ahí que Felipe le muestra que lo que está escrito y lo que dice, y usted le habla sobre Jesús, la única fuente de esperanza. En la esperanza cristiana, miras para adelante, mientras miras para atrás. Eso lo habló Carlos Esteban hace 8 días y también lo hemos repetido otras. Porque confías en el carácter de Dios y no en el de las circunstancias. Dice Felipe, Lucas en el texto, que Felipe escucha que está leyendo Isaías. ¿Recuerdan cuál es Isaías qué? 53. ¿Recuerdan? Lo que dice que habla del Mesías. Noten ustedes. Todavía no nos pongas ese, Cevitas.
Por eso es que tienen que traer la Biblia. ¿Qué tal que yo estuviera diciendo alguna mentira? Si ustedes leen Isaías 53, está hablando del Mesías. Es de los textos que más habla del Mesías. Permítame leer un momentico, así no está ahí, todavía Sebas. Dice, versículo 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el Señor, su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera de él. Fue despreciado y desechado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y nos desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron y nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron a muerte por la rebelión de mi pueblo. ¿De quién está hablando Isaías? Del Mesías, del sacrificio. Eso es lo que está leyendo el eunuco. Y dice, no lo entiendo. Y entonces Felipe, como debemos hacer nosotros, venga, le explico, le dice. Hay una palabrita en el texto de Lucas que dice que Felipe, comenzando desde esta escritura, ¿cuál escritura? Isaías 53. Empezó a explicarle todo. En aquel tiempo no tenía ni capítulos ni versículos, pero digamos lo que para entenderlo un poquitico más. Cuando dice desde, empezó por Isaías 53, Isaías 54, Isaías 55, pero cuando llegaron a Isaías 56, esto fue lo que escuchó el eunuco. Ahora sí, Cevitas. Dice el Señor, no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor y digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permita que ¿quién? Eso es lo que está leyendo el hombre y que Felipe lo está explicando. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guarden mis días de descanso, que decidan hacer lo que a mí me agrada y me entreguen su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa. ¿A dónde no lo dejaron entrar? Al templo, dice. Pero allá adentro, dice el Señor, les daré un recordatorio, un nombre mucho más grande que del que los hijos y las hijas puedan darles. Pues el nombre que les doy es eterno y nunca desaparecerá. Métase por un momento en la piel del eunuco. Y cuando Felipe le explica esto, ¿qué pudo haber sentido este hombre, por favor? Por eso es que Pablo dice, las escrituras fueron escritas para darnos esperanza. Si tú no las conoces, si tú no sabes qué dicen, si tú te limitas a enviar lo que te envían en las redes, si sigues dependiendo de la inteligencia artificial o escuchando a los babosos que hablan de la Biblia sin conocerla, tú no puedes dar esperanza y tampoco tendrás esperanza. No tendrás esperanza. De ser rechazado en el templo por ser un indeseable, porque él no era aceptado por los judíos. De regresar frustrado porque todo lo que tenía, poder, autoridad, influencias y riquezas, no pudo alcanzar lo que quería, entrar al templo a adorar. Va frustrado. Ahora en la escritura, a partir del sacrificio de Jesucristo que le explicó Felipe, le dice, a partir de la escritura le explicó todo lo que tenía que ver con Jesús. Se le revela la esperanza que hay para aquellos que han entregado su vida al Señor y han decidido hacer
todo lo que le agrada al Señor. Ahora, Lucas pone ese texto ahí, seguramente hubo muchos eventos, pero este es un evento que sería casualidad que este man estuviera leyendo Isaías 53. El Señor le promete un lugar en su casa a donde no lo dejaron entrar, en su templo. De allí de donde lo echaron, ahora Él dice que tú vas a tener un lugar en mi casa. Aunque te sacaron, allí yo te voy a dar un lugar en mi casa. Ahora, quiero que noten algo que también nos habló Carlos Esteban hace 8 días que esto. Porque algunos dicen, bueno, si es así, entonces me devuelvo para Jerusalén para que me dejen entrar. No. Las circunstancias no iban a cambiar inmediatamente. Pero él tenía fe. Que un día esta promesa del Señor sería real. Y que le traería a la presencia del Señor. A su casa, a su templo, a adorarle. A un sitio donde nadie le pudiera impedir. Porque uno pensaría, listo, entonces listo, que se haga ya. No, él no se devolvió, él siguió su camino. El hombre sin esperanza no solo siguió su camino, que es algo también muy bonito, creyendo la promesa de Dios escrita en la palabra, convencido y lleno de esperanza, da un paso práctico y le dice a Felipe, yo quiero bautizarme. Seguramente eso fue todo lo que, además de eso le explicó Felipe, ¿no? Luego se bautizaron, el Señor nos dio el mandato y todo. Dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Dice, si tú crees en Jesucristo, listos. Eso fue de una. ¿Cuántos pasamos años y años y años sin bautizarnos? Es que yo estoy muy convencido, decía el que dirigía la adoración cuando yo empecé a ser pastor y ya llevaba como más de 20 años de ser cristianos. No estoy convencido. Felipe le dijo, ¿crees en Jesucristo? Dijo, creo en Él. Listos. Yo no sé cuántos de aquí no han dado ese paso todavía, pero es el momento de darlo. Y espero que si alguno de aquí me diga tranquilo, yo no lo he hecho y quiero hacerlo. Listo. Eso es lo que sigue, definitivamente. La esperanza le hizo ya tomar pasos prácticos. Yo no sé, cuando tú encuentras algo en la palabra que te dé esperanza, que te lleva a pedir perdón, perdonar, reconciliar, no sé, ¿qué te lleva el Señor a dar? Comprometerte con tu dinero, no sé, ¿qué te pide? Pero cosas prácticas como este hombre, ¿no? Eso no se quedó solamente en lo etéreo, sino que le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dice. Si tú crees, listo. Un paso práctico con la obediencia. Y le pide a Felipe que lo bautice. El bautismo, un acto público por medio del cual se da testimonio de la fe en Jesucristo. La esperanza nos debe llevar a hacer cosas prácticas, a obedecer aquellas cosas que Dios pide. ¿Cuántas cosas pide el Señor que hagamos nosotros? Un hombre sin esperanza, como muchas mujeres y hombres a nuestro alrededor, como les digo, muchos, que hay a nuestro lado, que pasan por nuestro lado, que muchas veces no dicen nada, pero que nosotros tenemos que tener el discernimiento para darnos cuenta, para preguntarle, ¿necesitas algo? ¿Necesitas que te explique algo que te dé esperanza? ¿Que te comparta algo de que te dé esperanza? Esa gente está esperando que aquellos que saben, los que sabemos cuál es la fuente de esperanza, los guiemos hacia ella. Ahora, ¿dónde es esto? Lo que dice Felipe es enfocarlo en Jesús, ahí no hay misterios de nada. Es sencillo, Jesucristo murió en la cruz, resucitó, y si usted cree en Él, usted puede tener esperanza. Ahí para adelante tiene que seguirlo, agradarle y obedecerlo, y va a encontrar la esperanza. Discípulos como Felipe que estén dispuestos a traspasar barreras, recuerden eso, y descender, si es necesario, para obedecer a Dios y llevar esperanza a un mundo desesperanzado sin esperanza. Como Felipe debemos confiar, esto es muy importante. Confiar, Felipe, seguramente yo me intimidaría, es un hombre poderoso, tendría algún séquito, un carruaje, y uno dice aquí con un apargatudo, ¿cómo me subo yo allá? Felipe no tuvo problema. Él sabía que la autoridad estaba en la fuente de la esperanza. Confiar, como lo hemos leído y lo decimos muchas veces, que la escritura es viva y eficaz y que ella es suficiente para darle esperanza a aquellos que la necesitan. No hay que decirle nada más. Las cosas que se escribieron en la escritura, como dice Pablo, se escribieron para darnos esperanza. Eso no se lo podemos delegar a la inteligencia artificial ni a las redes sociales. Allá afuera hay un mundo sin esperanza, esperando por nosotros, los Felipes, que no conocen la fuente
pero que nosotros sí la conocemos. Yo no sé si alguien se identifica aquí o en casa, o de pronto en la grabación alguien va a escuchar. ¿Se identifica con este hombre eunuco? Porque no tiene esperanza. Lo habrán echado de algunas partes, lo habrán rechazado, no sé, en el matrimonio, en el trabajo, no sé. Y vas por un desierto. Puede ser que haya alguien así, frustrado, porque lo han menospreciado, porque además allá de todo lo que tenemos, lo menospreciaron a él. No lo han dejado acceder a un lugar determinado. Si tú te identificas con un eunuco como este, lo que tienes que hacer es acercarte a aquellos que conocen la fuente de esperanza. Búscalos. La Escritura. Y ellos te ayudarán a encontrar lo que ella dice de Jesucristo, para que tú conozcas las promesas de Dios y recuperes la esperanza. Acércate a ellos. Si tú eres de esos, incomódalos. El Señor quiere que nos incomoden a nosotros. ¿Usted no es que es cristiano? Explíqueme. Pues le explico, porque ahí nos quedamos callados, ¿no? No te quedes con lo poco que encuentras en las redes, ni confíes demasiado en lo que dice la inteligencia artificial. Hay muchísimos Felipes, muchísimos, que no conocemos todo, pero que podemos ayudarle a la gente a encontrar la esperanza en la fuente, que es la palabra. ¿Qué tal si oramos? Cierre sus ojos un momento. Tomemos unos minuticos para pensar, para orar, quizás para meditar en las cosas que hemos estudiado a través de esta historia tan bonita de Felipe y este hombre necesitado. Señor, hay tanta gente sin esperanza a nuestro alrededor. Gente que deambula por este mundo, que respiran porque les toca respirar, Señor. Pero muchos quisieran quizás hasta acabar con su vida porque no tienen esperanza. Porque no hay nadie que les dé esperanza. Hombres y mujeres como este eunuco, que tienen todo pero que no tienen esperanza. Solitarios en el desierto, aburridos, frustrados, pero que necesitan a alguien como Felipe, obediente a ti, y que vaya y se acerque a ellos y se arriesgue y se deje guiar por tu palabra para darles esperanza. Señor, mira, personas que estamos pensando, cada uno identificando nosotros aquí, compañeros de trabajo, vecinos, familiares quizás. Señor, cuán pertinente es esa palabra de Pablo, que las Escrituras fueron escritas para darnos esperanza. Qué urgencia, Señor, por conocerla, por aprenderla. Otros están tomando nuestro lugar. Otros ignorantes por nosotros están tomando lugar. Otras herramientas como la inteligencia artificial. Y nosotros, Señor, como Felipe, no hemos creído quizás esa promesa de que no nos preocupemos cuando tengamos que ir a tribunales, porque tu Espíritu nos guiará a hablar lo que tú quieres que hablamos. Señor, nos lo has dicho muchas veces. Un mundo sin esperanza, que quiere tener esperanza. Señor, y quiero orar también por aquellos que hoy quizás están sin esperanza, para que también se decidan a buscar en tu palabra la fuente, esa esperanza para su matrimonio, para sus finanzas, para su vida, Señor, para sus emociones, para todo, Señor. Que encuentren, Señor. Gracias por recordarnos que nuestra esperanza no depende de las circunstancias ni del azar, sino dependen de una persona, Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Y por eso celebramos esta mañana la cena como victoria, como un hecho que ya sucedió y que nadie puede cambiar. Tenemos esperanza porque miramos hacia atrás, pero miramos hacia adelante también, Señor. Mira a quien está sin esperanza, Señor. Esa persona que ha sido excluida, que no se le ha dejado entrar a aquel lugar, que se ha sido menospreciada, como este eunuco.
que se acerque a aquellos que conocemos la fuente de la esperanza. No nos la sabemos toda, no somos expertos, pero seguramente habrá alguna cosa que a nosotros mismos nos ha hablado y que podemos enseñarle a ellos. Señor, este mundo, este país nuestro, esta sociedad nuestra, vive sin esperanza. Y aquí estamos nosotros, Señor, que conocemos la fuente de esa esperanza.